Y tal cual como les dije en el bloque de presentación del programa, que íbamos a tener la oportunidad acá en 7 p.m. ahora en Pacífico, de poder tener una previa a lo que va a ser el importantísimo proceso electoral que se va a llevar adelante el domingo próximo en Córdoba, donde Córdoba va a elegir gobernador. Y allí, de lo que surja en esta elección, de alguna manera se va a empezar a vislumbrar qué es lo que puede pasar en la próxima elección nacional. Las encuestas ya son bastante elocuentes, pero como yo les digo, las encuestas son un dato, una fotografía del momento. Habrá que ver si hasta el domingo esto se mantiene. Nosotros vamos a tener ahora la oportunidad de dialogar con un colega de Córdoba. Él es director de noticias de Radio Mitre Córdoba, es columnista político de La Voz del Interior, y he tenido el enorme gusto de conocerlo en oportunidad en que se realizó aquí en Salta, en el mes de octubre del año pasado, la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. He tenido la oportunidad de conocerlo. En esa oportunidad Edgardo Moreno, porque de él estoy hablando, ganó un premio, el premio de la CIP, nada más y nada menos. Estamos hablando de un hombre muy importante dentro de lo que es el ámbito del periodismo y particularmente político en Córdoba. Se los presento. Él se llama Edgardo Moreno y con él vamos a dialogar sobre lo que pasará en Córdoba. Edgardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Daniel Sanmoral, acá en Pacífico, en Salta. Hola Daniel, el gusto de saludarte. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente bien, Edgardo. Bueno. Gracias por tu tiempo, gracias por prestarte a este diálogo. No, por favor, muchísimas gracias por el llamado y bueno, te agradezco también la introducción que hiciste, que bueno, exageraste un poco los méritos, pero bueno. No, nada de eso. Es un dato de la realidad, como digo. Aparte, un excelente, una gran persona, con quien tuvimos el gusto de compartir esos días de la Asamblea de la CIP. Bueno, así es. Edgardo, la idea es escucharte, y te está escuchando muy buena parte de lo que es Salta, que nos des, desde tu análisis político, sos un analista político, que nos des una mirada de qué es lo que puede pasar en Córdoba y qué consecuencia puede traer lo que va a ser esta elección de Córdoba el domingo. Así que te escuchamos atentamente, mi querido amigo. Bueno, Daniel, la verdad la elección en Córdoba es una elección provincial. Se eligen el próximo domingo el gobernador de la provincia, varios de los intendentes municipales de la ciudad, una buena parte de los intendentes, entre los cuales se encuentra el municipio de la capital, de la ciudad de Córdoba, que es, por su dimensión demográfica, una de las grandes capitales del país. Creo que por el tamaño del territorio municipal es el municipio más grande, es más grande en cuanto al territorio que cubre que la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se eligen autoridades y la competencia está planteada entre el gobernador Juan Schiaretti, que va por su reelección, y compiten con él dos referentes que estaban unidos en la coalición Cambiemos hasta hace algunos meses atrás, y que luego, a raíz de diferencias que tuvieron en la integración de la oferta electoral, decidieron ir cada uno con su propia lista. Uno de ellos es Mario Negri, que es el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo. Él va aliado con el PRO, digamos, con el partido del presidente, y con la coalición cívica. Y por el otro lado, Ramón Mestre, hijo de quien fue gobernador e intendente de Córdoba, y luego ministro nacional durante la gestión de Fernando de la Rúa. Ramón Mestre es el intendente de la ciudad de Córdoba, y compite por lo que se llama aquí la tradicional lista 3, digamos, la lista de la Unión Cívica Radical, no va aliada con ninguna otra fuerza política. Esta división de la oposición ha dado una elección donde prácticamente se da casi cantado el resultado. La mayoría de las encuestas y sondeos, que incluso las fuerzas de oposición validan como posibles,
o legítimos, indican que Juan Schiaretti estaría obteniendo la reelección el domingo que viene, o sea que ganaría en la provincia, que ganaría probablemente con un margen mayor que aquel que lo llevó al gobierno en el año 2015, y que eso hace que la expectativa de la elección se haya diluido en el sentido de saber quién es el que va a ganar, pero sí se ha concentrado en 2 o 3 puntos que todavía son inciertos. El primero es quién sale segundo. Si sale segundo el candidato apoyado desde la Casa Rosada. Exacto, que es Negri, ¿no? Claro, o si sale segundo el radicalismo con lista pura, claro, que es Mestre. En Córdoba no hay ley de primarias, por lo tanto, la definición de esta disputa interna dentro del Cambiemos se está dando dentro de una elección general. Claro, o sea, se define con un voto. Exacto. El que saca un voto más gana. Entre el segundo y el tercero es así, y a nivel provincial también es así, no hay balotaje ni hay claro, ninguna norma que fije un piso digamos electoral para acceder al gobierno de la provincia. Y otra de las incógnitas es qué va a pasar con la municipalidad de la capital, porque hasta el momento es Mestre el intendente, pero al dividirse la oferta electoral de Cambiemos aquí, hay 2 candidatos, junto con el sector de Negri y del PRO va Luis Juez, que ya fue candidato, ya fue intendente de Córdoba, se propone nuevamente como intendente, y por el sector de Mestre, del radicalismo puro, va Rodrigo de Loredo, yerno de Oscar Aguat, el actual ministro de Defensa y exfuncionario de ARSAT, de la empresa ARSAT durante esta gestión de Macri. Esa es la segunda incógnita, ¿no? Es decir, la primera es cómo se resuelve la interna dentro de Cambiemos ya dentro de una elección general. La segunda es quién gana la ciudad capital. Y una tercera, que a mi juicio puede ser la más interesante desde el punto de vista del análisis, es qué proyección nacional tienen los resultados de Córdoba, tanto para el peronismo, que lidera en Córdoba Schiaretti, cuanto para Cambiemos, en la perspectiva de que dentro de poco tiempo Cambiemos va a tener que resolver, el radicalismo va a tener que resolver en una convención cuál es su posición respecto a la alianza que tiene con Macri hasta el momento. El resultado, como te decía, está cantado. Las dudas es por cuánto se impone Schiaretti o no. Algunos están hablando de que aspira a ubicar su triunfo entre los 40 y los 50 puntos, es decir, un triunfo cómodo. Y las diferencias que las encuestas dan para el segundo y el tercero le están dando alrededor de 20 y pico de puntos, 22, 23 puntos a Negri, y entre 13 y 15 para Mestre. Más allá de los números de las encuestas, está disputada ahí cuál es la posición del segundo. Desde la lectura nacional te diría que lo que está claro es que en este distrito, en Córdoba, en la elección presidencial del 2015, Macri había obtenido un triunfo más que contundente. Ganó con una mayoría muy sólida, muy consolidada en toda la provincia, y en el caso de la ciudad capital con números inéditos, que no los había obtenido ni siquiera el Alfonsín del 83. Macri ganó en la ciudad con porcentajes superiores al 70% de los votos en su momento. Sin embargo, esta enorme tracción electoral y presencia electoral que tuvo Macri en el 2015 y que todavía retiene en un porcentaje, aunque sea menor en este momento en Córdoba, nunca pudo ser anclada en una referencia política local propia por los dirigentes de Cambiemos. Jamás se terminó de conformar sólidamente la coalición entre el PRO y el radicalismo y la coalición cívica. Dentro del propio radicalismo ha habido sectores que han estado en pugna, y también ha operado la relación muy fluida, personal y política, que ha tenido el presidente Macri con el gobernador Schiaretti. Esto, de alguna manera, le quitó muchas herramientas de discurso a la oposición aquí en Córdoba,
le limitó la posibilidad de un posicionamiento claro, porque la fluidez de la relación institucional entre la nación y la provincia de alguna manera obturaba algún nivel de crítica que podría haber generado ese posicionamiento opositor. Si vos me preguntás hoy cómo está el escenario, la proyección al escenario nacional, te diría que lo primero que va a ocurrir desde el lado del radicalismo, con miras a la convención, se va a alcanzar a entrever en la elección de Córdoba qué sector puede llegar con más potencia a la convención. Si Negri obtiene lo que dicen las encuestas, un segundo puesto decoroso por encima de los 20 puntos, y lo de Mestre se diluye, se resulta tercero y pierde la capital, es probable que en las posturas del radicalismo más duras, en el sentido de romper la alianza con Macri o de buscar una alianza con otros sectores por fuera de la coalición de Cambiemos, por caso Labaña o el socialismo santafesino, se van a diluir. Esa postura se puede llegar a diluir y se puede llegar a fortalecer aquellos que sostienen la necesidad de que el radicalismo en la convención del 27 de mayo ratifique su alianza con Macri y ratifique el apoyo de la candidatura de Mauricio Macri. Eso desde el lado de Cambiemos. Desde el lado del peronismo todavía el desafío es mayor, porque el posicionamiento que ha tenido el peronismo cordobés siempre ha sido muy distante del desarrollo político de Cristina Kirchner. De hecho, incluso Cristina en esta elección provincial no tiene ninguna lista afín. Se había inscrito una y ordenó que la bajen. Exacto. Mandó decir que era para apoyar a Schiaretti. En realidad lo que se alcanzaba a ver es que si la dejaba y mantenía esa lista, era tan frágil su participación electoral. La derrota iba a ser espantosa, ¿no? Iba a ser, iba a estar disputando el cuarto o quinto puesto con las listas de la izquierda tradicional. Claro. O con el Partido Obrero. En realidad iba a ser un papelón electoral y yo creo que atinadamente retiraron la lista. Y esto es porque la identidad del peronismo cordobés ha sido en los últimos años muy refractaria a Cristina. De hecho, el duro enfrentamiento que tuvo Cristina con De la Sota en su momento le significó a la provincia mucha pérdida de aportes en términos de obras públicas y de gestión compartida entre la nación y la provincia, y esa discriminación que hizo el gobierno de Cristina con Córdoba hizo que el voto peronista en general sea refractario al apoyo a la expresidenta. Esto ha hecho que Schiaretti sea uno de los actores privilegiados de la mesa del peronismo alternativo, peronismo federal, como se lo denomina, el grupo de los cuatro, ¿verdad? Claro. Donde está Urtubey, el gobernador de Salta, Massa, Pichetto y Schiaretti. Ahí hay una puja de posicionamientos para la candidatura presidencial, donde por un lado está lo de Sergio Massa, ya todos lo saben, la aspiración de Urtubey a participar en una PASO con la candidatura presidencial, y por fuera de esta mesa el posicionamiento, la protocandidatura, como dijo en su momento, de Roberto Labaña. Schiaretti no se ha pronunciado por ninguna de esas alternativas, y es una incógnita y es uno de los datos a dilucidar, no sé si el domingo a la noche, pero en los días subsiguientes a la elección. ¿Qué hace Schiaretti si vuelca el apoyo del peronismo cordobés hacia alguna de esas candidaturas, o si alguna forma de resolución de esa interna? Labaña viene sosteniendo que él no quiere participar en unas primarias, que quiere ser un candidato por consenso dentro del peronismo federal y abarcando fuerzas políticas cercanas, pero que no están en ese esquema todavía, como el socialismo santafesino o el progresismo de Margarita Stolbizer, pero no es exactamente la mirada que tiene de ese proceso Schiaretti. Schiaretti, en las reuniones que ha tenido con Labaña, le ha pedido
que participe en las PASO con los otros candidatos, con Massa y con Urtubey. Descarto lo de Pichetto porque la envergadura que tiene esa candidatura es mucho más frágil. Pero respecto de las otras dos, tanto la de Massa como la de Urtubey, la postura de Schiaretti es que convendría que se resuelva la candidatura dentro de una primaria. Esto para evitar no solamente fisuras dentro del espacio, sino también para garantizar la presencia del peronismo cordobés en la conformación de las listas de candidatos a diputados nacionales, que ha sido un poco la llave o la herramienta de poder que han tenido los gobernadores del espacio del peronismo federal en el Congreso de la Nación y que les ha sido altamente redituable, no solo en términos de administración de sus distritos, sino también en términos políticos. Labaña es refractario a participar en las primarias, pero es una condición que hasta el momento Schiaretti le ha venido poniendo para dar un apoyo político de participación de Labaña dentro del espacio y de compromiso del peronismo cordobés en ese proceso. La duda va a ser el domingo a ver qué dice Schiaretti. La verdad yo no creo que diga mucho, pero bueno, es incierto todavía, acerca de la proyección del peronismo federal. Si ratifica esto que ya le dijo a Labaña, que tiene que participar de las PASO, o si cambia su postura y admite este esquema más consensual que dice Labaña, de un armado sin internas y con otras fuerzas políticas. Lo que se alcanza a saber del riñón de Schiaretti es que la postura de él es que tiene que haber primarias y que ese es el compromiso que tiene con Massa, con Urtubey, y que le ha pedido a Labaña que lo asuma también. Que lo asuma también. Ahora, Edgardo, vos sabés que, bueno, acá en Salta, imagínate, con la candidatura de nuestro gobernador Urtubey a la presidencia dentro de este mismo espacio, que es Alternativa Federal, bueno, hay su expectativa. Hoy los números de las distintas encuestas le dan un porcentaje bajo, digamos, en la posibilidad de poder alcanzar, ¿no? Después de las PASO, de las primarias, acceder a la candidatura presidencial. Ahora, sí, acá, desde algunos sectores del propio peronismo salteño, que no están identificados con Urtubey, hablan de que sería posible, y por eso te lo preguntamos a vos, porque vos vas a saber mejor que nosotros acá. Dice, si Schiaretti llega a ganar la elección por los porcentajes que hoy indican las encuestas, le estaría abriendo prácticamente la puerta para que sea él el candidato presidencial de Alternativa Federal y pero no Massa ni Urtubey. Una candidatura de Schiaretti. Una candidatura de Schiaretti impulsado por el importante resultado que podría obtener el próximo domingo. Acá analizan y dicen, pero si Schiaretti obtiene un triunfo contundente, el camino le queda allanado y sería la mejor alternativa que podría poner Alternativa Federal ya con un hombre probado electoralmente, ¿no? ¿Hay chance de eso en verdad, Edgardo, o es solo una especulación? Cada vez que se lo hemos consultado a esto a la gente de Schiaretti, a la gente que, digamos, del círculo chico de Schiaretti, del núcleo duro de toma de decisiones del gobernador de Córdoba, ellos te lo descartan a eso. Es posible, y viste, en el ámbito de la política todo es posible, por cierto, pero me parece, yo no arriesgaría que eso sea viable en este momento. Y yo diría por dos factores. Hay uno que se ha venido argumentando en comentarios políticos, en análisis político, que dicen que no sería viable porque el estado de salud del gobernador no le permitiría encarar el esfuerzo de una campaña presidencial y hacen referencia, digamos, a una dolencia cardíaca. La verdad que los datos objetivos que hay es que el gobernador tiene una dolencia crónica, él padece diabetes, y ha tenido también una operación reciente de una colocación de stent en su sistema circulatorio.
puede ser un dato el tema de la salud, pero a mí me parece que no termina de ser el dato más relevante para que Schiaretti descarte esa posibilidad. A mí el dato que me parece más relevante es que políticamente, no sé si sería viable que él, luego de ganar en la provincia de Córdoba, en el acto pegue el salto a una candidatura del orden nacional, sin que eso le genere un desorden interno dentro del peronismo en la provincia y en el gobierno que todavía no estrenó, digamos, el gobierno que está por ganar. Te lo explico un poquitito más en detalle. A ver. El peronismo cordobés se va a acercar a las 2 décadas de gobierno, en función de un funcionamiento político que fue bifronte, digamos, con 2 liderazgos fuertes que establecieron una sociedad política muy eficiente, turnándose en el ejercicio del poder, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. 2 dirigentes de perfiles muy distintos entre sí, pero complementarios. De la Sota, probablemente un hombre venido de la política territorial, parlamentaria, del acuerdo, un personaje muy carismático desde el punto de vista de la construcción política, de la elaboración discursiva y de la interrelación con el esquema nacional del peronismo, y Schiaretti, que tiene un perfil muy distinto pero complementario. Es un dirigente de perfil mucho más bajo desde el punto de vista de la exposición pública, con un perfil de administrador muy preciso, es contador, digamos, un hombre más del lado de la gestión, muy perspicaz en la administración de los tiempos para la administración, en qué momento expandir el gasto y en qué momento contraerlo o ajustar los recursos en juego, con un carisma distinto al de la Sota, casi diríamos opuestos, pero que nunca se desconocieron entre sí en su respectivo liderazgo y en el funcionamiento de esa sociedad política. Cada vez que de la Sota fue gobernador, Schiaretti se retrajo, no interfirió en la gestión de la Sota, y al revés también fue igual. Cuando Schiaretti asumió como gobernador, de la Sota se retrajo en la opinión y en la injerencia en los temas de manejo político o administrativo de la provincia, y ocupó más bien un rol de representante del peronismo cordobés en la estrategia nacional, en la mesa nacional de estrategia del peronismo. Era un juego acordado entre ellos dos. El fallecimiento inesperado, sorpresivo de José Manuel de la Sota le generó a Schiaretti una oportunidad, pero también un riesgo. La oportunidad fue esta que está aprovechando. Logró juntar a todo el peronismo, que no se disgregue luego del fallecimiento de la Sota, ni que se fisure. En el acto, el peronismo cordobés aceptó el liderazgo unificado de Schiaretti. Schiaretti correspondió a eso, cediendo espacios o reconociéndole espacios a la vertiente de la sotista del peronismo cordobés. De hecho, si se ven las principales candidaturas que van ahora a ser puestas en juego, su vice, Manuel Calvo, es un exministro de la Sota. El candidato que va a la intendencia municipal es Martín Yallora, que es un dirigente de su sector interno, pero el candidato a viceintendente es proveniente, fue ministro de Desarrollo Social de la Sota. En la lista de legisladores provinciales está la hija de José Manuel de la Sota, Natalia. Exactamente. De la Sota. Es decir, buscó una distribución del poder interno para contener a las diferentes referencias políticas que venían funcionando de manera más o menos armónica en esa sociedad bifronte. Ese equilibrio es un equilibrio precario también, es decir, un eventual salto hacia una candidatura nacional de Schiaretti, muy sobre el triunfo y la obtención de una reelección, podría desordenar ese tablero y poner en juego también la unidad política del territorio que ha logrado consolidar. Esto me parece que
conociéndolo a Schiaretti, pesa más en la cabeza de él que cualquier riesgo que pueda tener desde el punto de vista de su salud personal o algo por el estilo. Me parece que pesa mucho la responsabilidad de no desordenar un distrito que luego de muchos años de gobierno del peronismo, sí, obviamente tiene el desgaste del ejercicio de la gestión y también el desafío de algunos recambios generacionales. De la Sota y Schiaretti eran, porque De la Sota ha fallecido, eran de una misma generación política, diríamos genéricamente la generación del 83, digamos, aquellos que, habiendo iniciado su carrera política en los duros años 70, cuando termina la dictadura, ocupan el rol del protagonismo dentro del peronismo provincial y son los que lo movilizan y le dan articulación política y organización a esa estructura política. La generación que ahora asoma en protagonismo es una generación posterior a la de la Sota y Schiaretti. Su vicegobernador, el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, el candidato a viceintendente, la hija de la Sota. Es decir, es una generación que ya está preparándose para una perspectiva futura que seguramente será cuando llegue el momento de retiro de político de Schiaretti. Yo no me lo imagino a Schiaretti desordenando ese esquema en no voy a decir la aventura porque sería peyorativo, pero sí en el emprendimiento de una candidatura nacional del peronismo que tampoco parece estar totalmente articulada hoy. Claro. Me parece que es más factible que haga la opción por permanecer dentro de su territorio, consolidar este liderazgo fuerte y apoyar con el territorio una estrategia del peronismo federal adecuada para competir en las elecciones presidenciales de este año. Exactamente. Lo veo más en ese rol que en el rol protagónico de un candidato. Correcto. Edgardo, qué extraordinario panorama que le has dejado a la audiencia de nuestro programa, 7 p.m. acá en Pacífico, pero que por supuesto llega a muchos lugares del interior de la provincia de Salta. Una radiografía así, pero total y absoluta. Has desmenuzado de una manera extraordinaria, ¿no?, lo que es hoy el panorama político de Córdoba de cara a esta elección. Así que te tengo que agradecer y desde ya comprometerte para que en algún momentito el lunes a la tarde, cuando volvamos, si Dios quiere, con nuestro programa, nos puedas comentar qué fue lo que pasó y qué es lo que va a venir en consecuencia, ya con esto particularmente, ¿no? Quizá lo de Schiaretti es una crónica anunciada, pero sí lo otro que nos ha explicado, la importancia de que va a tener para la Unión Cívica Radical de cara a la convención, si es Mestre, si es Negri, y también, por supuesto, la importante intendencia de la ciudad de Córdoba, que es un trampolín tremendo en materia política. Así que te agradezco muchísimo, Edgardo. No, mira, Daniel, te agradezco el llamado. La verdad que cuando nos conocimos fue la oportunidad para mí excepcional de conocer y de caminar por esa ciudad bellísima que tienen, que es Salta. Realmente es la linda y eso no tiene discusión. Y a tu disposición el lunes ya con los resultados puestos vemos hasta dónde podemos avanzar con el análisis. Por ahora supuesto todo lo que sí. hacemos son presunciones, hipótesis, pero bueno, claro. Después que la gente habla en las urnas, ahí ya se habla sobre realidades, ¿no? Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Edgardo, que la pases realmente muy bien, que realmente el domingo sea una extraordinaria jornada cívica en Córdoba. De hecho, estamos seguros que así va a ser y con muchísimo gusto y mucha expectativa vamos a esperar tu análisis, tu reflexión del lunes con lo que pasó el domingo. Que tengas una excelente jornada el fin de semana. Te mando un muy fuerte abrazo, querido Edgardo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Saludos a todos los amigos en Salta y estamos en contacto. A disposición Por supuesto que sí. Para continuar dialogando. Gracias, muy atento.